Y es muy importante también esta semana, lo decíamos al comienzo, una semana clave por muchos motivos, ¿no? En esto de la cuarentena, de la evolución de casos, una evaluación y ver los pasos a seguir. ¿Sigue la cuarentena? ¿Termina en el plazo que dijo el presidente? Bueno, pero quiero preguntarle todo esto al doctor Ricardo Teijeiro, que realmente es un experto en esta materia. A ver cómo ve, doctor, ya lo estamos viendo, esta semana en cuanto al número de casos y la evaluación de la cuarentena. ¿Es una semana clave? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Los próximos días van a ser clave y no podemos decir que sea solo esta semana, porque se están haciendo los estudios para verificar la circulación del virus en nuestra población y eso va a determinar realmente hasta cuándo vamos a tener que estar aislados socialmente para disminuir la transmisibilidad. Es importante que entendamos que todos nosotros estemos comprometidos en esto de estar aislados, no transmitir, no llevar el virus de un lado a otro, porque eso es lo que realmente va a hacer que el sistema de salud pueda asistir a la demanda. Es cierto que vamos a tener incremento de casos en estos días, porque al tener una búsqueda activa del virus, vamos a tener más casos que vamos a poder confirmar, porque inclusive ya tenemos muchos más laboratorios que están estudiando y pueden determinar la presencia del virus. Pero eso es importante, no hay que asustarse por si hay 40, 50 o 100 casos. Claro, eso Lo es un poco... importante es conocerlos. Lo que pasa es que, claro, la gente va escuchando esas cifras y se va preocupando, pero en principio está dentro de lo previsto. Ahora, el tema de la cuarentena, obviamente es algo que van a definir las autoridades, pero desde su punto de vista, como médico, infectólogo, ¿usted recomendaría seguir con la cuarentena? Justamente tiene que ver con los estudios que se están haciendo, a ver la evolución. Si esta cuarentena es efectiva y podemos hacer que los casos no crezcan exponencialmente, me parece que son medidas que aparte que vimos que le hicieron en otros países y que son muy útiles. Y debemos considerar que mientras sigamos en esta cuarentena no vamos a tener esos riesgos. Entonces sí hay que seguirla. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Vamos a ir viendo en el día a día la evolución de la circulación del virus. Doctor, los primeros días tuvimos un contagio de alrededor de 10, o por lo menos fueron los casos positivos. El viernes pasado 31, el sábado 67, y la verdad que nos empezó a preocupar. Y el domingo, ayer a la noche, 41. ¿Qué son casos exponenciales? Digamos, ¿cuándo realmente nos tenemos que empezar a preocupar? A ver, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que nos está pasando. Nosotros tenemos que tener claro que estamos en una pandemia, que la evolución de la circulación del virus va a depender de cómo nosotros nos comportemos socialmente. Si nosotros podemos manejar esto con 50, 60, 100 casos por día, que sabemos que la gran mayoría son casos simples, que no van a tener alto riesgo, la demanda al sistema sanitario no va a ser importante y se va a poder, obviamente, tratar como corresponde. Si nosotros tenemos un crecimiento exponencial y empezamos a contarlo de a 500 o de a miles, como le está pasando en Europa, entonces sí es un riesgo muy alto. Pero todo eso es modificable con la conducta social. Si nosotros nos quedamos adentro, no tenemos contacto socialmente, eso no nos va a pasar. Entonces, a medida que vamos teniendo casos positivos, vamos a tener menor cantidad de susceptibles, menor cantidad de gente que se pueda contagiar. Entonces, va a ir pasando el tiempo, va a seguir circulando el virus, no vamos a tener picos muy altos de enfermedad y con el tiempo vamos a lograr pasar la epidemia, sí, como le está pasando a China y como le va a empezar a pasar a los países de Europa. Claro, los casos que estamos viendo hoy de coronavirus positivos son aquellos que se contagiaron antes de implementarse la cuarentena. Claro. Sí. Se contagiaron antes de implementarse la cuarentena y puede ser que algunos de los casos en contacto se empiecen a contagiar ahora. El tiempo de incubación ya vemos que en muchos de los casos es corto, promedio 3 días, 4 días.
Pero no es que con la cuarentena vamos a lograr evitar la circulación del virus. El virus va a seguir circulando. Claro, ahora es interesante lo que dice Romina por esto. Usted decía, bueno, se va a ir viendo los casos y en ese sentido tomando las decisiones. El tema es que cuando uno va viendo los resultados y va tomando decisiones, a veces es como llegar tarde, que es un poco lo que pasó en Italia o en España. Es decir, cuando empezó a ser exponencial, ellos fueron a una cuarentena que ya fue tardía. Nosotros, por suerte, empezamos antes. El tema es las sucesivas decisiones que se tomen, también hay que anticiparse a los números, ¿no? Obvio, por eso digo que no llegamos tarde, porque ya las decisiones están tomadas. Claro. Nosotros no esperamos a tener un crecimiento exponencial. Nosotros, a diferencia de Italia u otros países, los primeros casos en Argentina fueron identificados y aislados, que fue lo que no le pasó a Italia. Lamentablemente Italia reconoce los primeros casos que ingresan al país muy tarde, cuando ya se había diseminado. En cambio en Argentina fue totalmente lo opuesto. Inmediatamente aisló y empezó a buscar los contactos estrechos. Por eso está pasando lo que está pasando. Es totalmente distinto y nosotros estamos adelante de la circulación del virus. Se están tomando las medidas con mucha antelación. Lo que tenemos que tratar de hacer es cumplir las medidas. Claro. Sí, doctor, para ir actualizando la información de gente. Porque esto es minuto a minuto, hora tras hora. Sí, escuché el otro día que, por ejemplo, una persona asintomática contagia el virus. ¿Esto es así? Porque hasta hace unos cuantos días decíamos, no, que el virus se contagia cuando la persona está enferma. Una persona sintomática, con síntomas, sí contagia el virus. Una persona asintomática en el periodo de incubación, un tiempito antes puede contagiar el virus. Ajá. Por eso hay que buscar, y con esta búsqueda activa de quién puede tener el virus, se va a lograr el aislamiento necesario. Claro, no contagia por ahí desde que se agarró el virus, pero sí 24, 48 horas antes de presentar síntomas. Claro, ese es el verdadero problema. Claro, porque cuando una persona tiene los síntomas, bueno, se aísla, va al médico, pero y antes, ese es el tema. Todo eso está en revisión. ¿Cuánto tiempo antes? Puede ser horas, pero también eso es importante, pues si yo no reconozco que estoy contagiando 2 horas antes, por eso decimos que todo aquel que tuvo contacto con alguien que es sospechoso o es positivo, se tiene que aislar. Claro. Doctor, el 1 de abril o el 8 de abril, si se estira esta cuarentena, como ya hay versiones que se puede dar, ¿el pueblo argentino puede salir a la calle a hacer su vida normal? No, bueno, eso se va a ir determinando justamente. Si se estira en el tiempo este aislamiento social, será una semana más, serán 10 días más. Eso es lo claro, que hay pero que decidir el día que, de acuerdo a el cómo día que se dice, bueno, tiempo. se terminó la cuarentena, ese día, el día después, ya sea el 8 de abril, el 15 o el 20, a partir de ese día, el día después, ¿es una vida normal la que vamos a poder llevar? Claro, es recomendable que haya, por ejemplo, en aglomeración de personas, teniendo en cuenta que, bueno, va a venir el clima más frío, claro, y por ahí uno está en lugares cerrados, con mucha cantidad de personas. ¿Eso habría que controlarlo también? Seguramente no va a ser una vida normal, porque cuando nosotros estemos cursando pleno invierno, también tenemos el resto de los virus respiratorios, y uno de los virus que con más frecuencia circula en nuestra población es el virus de la gripe, que gracias a Dios tenemos una vacuna que debemos usarla como corresponde y que todos aquellos que tienen indicación deben aplicársela. Pero seguramente no, vamos a tener ciertas restricciones, vamos a tener que aprender a tener algún aislamiento, por lo menos durante esta temporada invernal. A medida que tengamos circulación de virus y no tengamos tantos susceptibles, seguramente que vamos a ir paulatinamente a tener una vida social normal. Claro, ahora cuando esta situación esté controlada y nosotros estemos en invierno, yo me imagino una situación difícil desde este punto de vista. La gente en general no diferencia
lo que es un síntoma de coronavirus, de una gripe, de un resfrío, de una alergia. Entonces, obviamente va a estar todo, por lo menos lo que tiene que ver con las consultas, saturadas en junio, en julio. Es decir, tengo fiebre, estoy estornudando, me duele la garganta, entras en desesperación. Obviamente no va a haber respuestas para todos, porque va a estar por ahí el sistema colapsado de preguntas. No, va a estar difícil eso, por más que se controle específicamente la cuestión coronavirus. A ver, nosotros sabemos que una gran parte de la población tiene indicación de vacuna antigripal y por eso les pedimos que sin colapsar los sistemas se vayan a vacunar. ¿Cuál, doctor? Y eso es muy importante porque la indicación. Sí, ¿cuál vacuna? Porque está la trivalente, está, digamos, hay una serie de vacunas contra la influenza. A ver, la vacuna que el Estado propone es la vacuna trivalente y es la vacuna que se tiene que aplicar todos los grupos de riesgo. Y estos son niños de 6 meses a 2 años, mayores de 65 años, todo el personal de salud, embarazadas y de 2 años a 65 años todos los que tienen enfermedad crónica. Todos ellos tienen que ser vacunados para protección. Entonces disminuimos el riesgo en el invierno. ¿Y el resto, doctor? Es cierto que vamos... El resto, porque he escuchado... El resto de hecho, no tiene... La pediatra de mi hija me dijo, vacunala Sí. igual porque como se viene todo, bueno, va a ser la posibilidad de que contraiga por lo menos en una proporción más leve la influenza. Digo, lo están diciendo muchos pediatras y muchos médicos en general. Sí, seguro que vos podés decidir vacunarte o vacunar a tu hija aunque no estés en el grupo de riesgo. Ahora, lo importante para la protección es que todo el grupo de riesgo esté vacunado. Ellos tienen prioridad porque son grupos de riesgo y se pueden complicar. Entonces, el Ministerio de Salud le tiene que proveer todas las vacunas a ellos. Todo aquel que quiera vacunarse independientemente y tiene un sistema de salud, lo va a contemplar. El sistema privado, no hay ningún problema, uno puede adquirir la vacuna. Pero lo importante es que ninguno que tenga riesgo esté sin vacunarse. Doctor, eso es ¿usted fundamental. recomendaría? Porque este es un tema que la verdad que en la gravedad de la situación es menor, pero ojalá el día que esto haya pasado, lo hablábamos hoy tempranito. Si usted tuviera que dar una recomendación con el tema del mate, ¿compartirlo nunca más? Por ahora, nunca más. No, digo, volvamos ahora a y la para siempre normalidad, quizás. Nunca más. No, eso no lo sabemos. Esto va a pasar, todas las epidemias pasan y la gente queda con inmunidad hacia esa enfermedad. Lo que no podemos prever que no tengamos dentro de algún tiempo alguna otra pandemia. Pero en este momento tenemos que decir, hoy no compartimos nada, no el mate. No, está claro. No compartimos el vaso, no compartimos el utensilio de comida, no compartimos cosas, porque la puerta de entrada es la boca, nariz, los ojos de este tipo de virus. Así que hoy sí tenemos que tener un control extremo. Claro, hay un control extremo. Estábamos hablando justamente, más allá del mate, que han cambiado mucho las costumbres y que algunas tal vez queden para siempre y otras pasen, ¿no? Y hay también como una obsesión fuerte con el tema de los zapatos, ¿no? No entrar con los zapatos que traemos de afuera a casa, que por ahí está muy bien. Tal vez quede esa costumbre en muchos. Es también un foco infeccioso importante el tema de los zapatos, del suelo. Es de bajo riesgo el zapato porque inclusive en la suela no puede tener mucha viabilidad del virus porque uno está rozando permanentemente, entonces no es de alto riesgo. No es una conducta mal sacarse el zapato y circular dentro de la casa con otro calzado. Tampoco está mal tener un trapo húmedo, humedecido, con lavandina diluida y pasar la suela de los zapatos por el trapo. Todas esas costumbres, pero lo más importante de todo es la higiene de las cosas que podemos contaminar cuando hablamos. Yo en este momento tengo una mesa delante mío, si yo tendría virus la estaría contaminando, entonces bueno, pasar un trapo, limpiar la mesa, ese tipo de cosas. También la higiene del piso, con lo que usamos habitualmente, con los detergentes. Sabemos que el jabón es bueno
para disminuir la viabilidad del virus. El virus tiene una capa que tiene una capa lipídica, que es grasa, que la destruyen los detergentes. Entonces, con la higiene sería bastante suficiente. Sí, doctor, a ver, seguramente en un par de días, en un par de semanas, todos tengamos o el coronavirus o el de influenza. Mi pregunta es, ¿cómo darme cuenta cuál de los dos tengo? Porque son muy parecidos. Sí, o una alergia también, que en esta época hay muchísima alergia y la gente ya se empieza como a sugestionar, ¿no? Claro, tengo tos, no, digo, tengo porque cuando baje la temperatura, y probablemente nos enfermemos muchos de nosotros. Porque... Digo, ¿y cómo saber? Pero no ¿no? todo de coronavirus. Porque tampoco podemos... Quiero creer que no. Sí, pero por si eso todos mismo, van a averiguar al mismo tiempo. De repente hay gente que tiene su médico de cabecera y tiene la posibilidad de un contacto, pero la mayoría no tiene un médico de cabecera o la posibilidad. Entonces va a un centro de salud y dice, ¿Vamos a ir todos? Tengo fiebre, estoy estornudando, me duele la garganta, y se va a llenar cualquier guardia, cualquier sistema de salud por casos sospechosos que en realidad no lo son específicamente. A ver cómo hacemos con eso en junio, julio. A ver, por eso justamente también están los puestos telefónicos para poder hacer el triage y de alguna manera determinar cuál tiene riesgo y cuál no tiene riesgo. Las alergias en general no tienen fiebre. Uno puede tener picazón nasal, secreción nasal, inclusive picazón ocular. Las alergias se pueden determinar. Cuando nosotros tengamos circulación del virus influenza, también vamos a tener ya una cantidad de gente que ya tuvo circulación del coronavirus. Entonces, esa gente que ya se le hizo diagnóstico, y es por eso les digo que se está estudiando la circulación viral, esa gente que ya tuvo coronavirus, bueno, podrá tener influenza. Lo que nosotros tenemos que tratar de buscar, que no co-circulen, que no tengan enfermedad simultáneamente. Sabemos que este tipo de enfermedades respiratorias, la gran mayoría de los casos en gente joven y sana, no tenemos riesgo, evolucionan bien, se autolimitan. Entonces, eso también es importante saberlo. ¿Por qué los aislamos? Porque no van a tener complicaciones quizás, pero sí van a transmitir el virus. ¿Y a quién debemos proteger? Es a los ancianos, a la gente mayor, más de 60 años, y a todos los que tienen enfermedades crónicas. Claro. Entonces, ahora, doctor, eso es fundamental. No es que... está bien, recién dio un acercamiento al tema de la alergia, pero a ver si profundizamos. La alergia no tiene fiebre. La alergia no tiene fiebre. Bueno, hay otras... en general. En general, hay otras afecciones respiratorias que sí tienen fiebre, sí tienen mucosidad, pero no son coronavirus. ¿Cómo hacemos para diferenciar eso y no entrar en pánico? Porque hay mucha... Yo el otro día me desperté a medianoche y digo, me duele la garganta. Me duele la garganta. Después me di cuenta que, qué sé yo... Todo el mundo comenta que le duele la garganta. No me duele tanto. No me duele, no. ¿Esto seca? ¿No esto seca? La verdad que, bueno, a uno la cabeza le da vueltas a mil. Claro. Entonces, ¿cuándo... A ver, la gripe, ¿qué síntomas tiene? El resfrío y el corona. ¿Cuándo decís es coronavirus? Claramente, a ver, muchachos, si estamos aislados, como está pasando en este momento, y yo no tuve contacto con nadie que tenga coronavirus, yo no voy a tener coronavirus. Si respetamos el aislamiento como corresponde, no tengo que tener ningún tipo de precaución. Si yo empiezo con algún síntoma, lo primero que tengo que hacer es llamar al médico. Tenga un sistema de salud privado o tenga los teléfonos que corresponde si tengo síntomas. Y me van a decir realmente si se justifica que alguien me venga a ver o si tengo algo común, simple, que tengo que esperar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que también está llamando porque tiene 37,2, porque se tomó la temperatura y no tiene ningún otro síntoma y no tuvo contacto con nadie. Tranquilo. No pasa nada. Pero está bien lo que está diciendo, doctor. Sí, y cuando empieza a circular, lo que usted dice es lo que logra llevar tranquilidad a la pero gente. Hoy se supone que no está llames, circulando. Si tenés 37, no llames. Está bien, pero hoy se supone que quien se lo contagia es porque tuvo una relación directa, digamos, con alguien que haya viajado y que lo tiene. Pero cuando empiece a circular, eso es a lo que yo me refiero. ¿Cómo darme cuenta? Porque yo vengo acá al canal, digamos, vengo, me relaciono con mucha menos gente que antes.
¿Y cómo saber? Claro, bueno, la gente va al supermercado, va a la farmacia, te sugestionás. Por ahí ves que están todos con barbijo. Yo fui a la farmacia, no llevé barbijo, Dios mío. Y ahora encima me levantó la fiebre, qué sé yo, o empecé a estornudar. Hay mucho de componente psicológico, por eso también es importante llevar este mensaje, a ver cuáles son los síntomas que son los que hay que prestar atención. Está bien, sí, circulamos. Tratemos de circular lo menos posible. Yo les tengo que sugerir a ustedes que traten de ir al canal lo menos posible, que ustedes ven que todos los infectólogos ahora estamos saliendo por Skype o por este tipo de sistemas, que inclusive me hicieron bajar la aplicación ustedes. ¿Por qué? Porque el distanciamiento, el no tener contacto social es muy importante. Si vamos al supermercado, tenemos que estar a una distancia de 2 metros. Tener cuidado con todo lo que puede ser una contaminación. A ver, no vamos a evitar la circulación del virus. El virus va a circular más lentamente. Muchos de nosotros vamos a tener contacto con el virus y vamos a terminar estando protegidos. Eso es lo que buscamos, no tener un pico de crecimiento de enfermedad alto y en poco tiempo. Lo queremos tener en el tiempo distribuido, claro, y el pico que sea lo más bajo posible. Eso es lo que buscamos. Claro, ahora los síntomas. Si yo tengo fiebre... Sí. Fiebre, sí. Sí. No, está bien. No, decía que si tengo fiebre, 38 grados, tengo tos, tengo dolor de garganta o tengo algo de dificultad para respirar, pero sin duda llamar al médico. Claro, se tiene que dar todo eso. Ahora, justamente yo le decía esto de salir... O uno, no, todo no. Fiebre más alguno de los otros, claro, no todos los síntomas. No todos los Con que yo tenga fiebre y tos o fiebre o tengo fiebre, ya tengo que llamar al médico. Claro, cuando empiezan a juntarse son síntomas. Ahora, le decía recién, la gente sale, algunos con guantes, vas, algunos te atienden con guantes, otros con barbijo, vas al supermercado, algunos supermercados pusieron una mampara, otros no, algunos supermercados te atienden con guantes, otros no, algunas farmacias atienden con barbijo, otras no. Entonces... vamos a tratar de unificar un criterio. ¿Sirve el guante, sirve el barbijo o no sirve nada? ¿O es algo psicológico para decir, bueno, tengo esto, estoy protegido? No, a ver, el guante es un riesgo muy alto. Ustedes imagínense que tienen un guante de protección, están tocando todo, seguramente trabajando se van a tocar la cara. El guante es un riesgo muy alto, no lo van a estar lavando permanentemente, no le van a estar pasando alcohol. Lo mejor de todo es lavarse las manos y durante todo el tiempo que estoy en actividad no ponerse la mano en la cara. Esa costumbre hay que sacársela porque la mano es lo que más transmite el virus porque entra por los ojos, la nariz y la boca. Entonces el guante lo descarto totalmente. El barbijo tiene que ser usado por todo aquel que tiene una enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque si yo estoy tosiendo, protejo a los demás usando el barbijo. Hasta que se me haga el diagnóstico para saber si yo tengo o el coronavirus o la influenza, cualquier otro virus, puedo permanecer con barbijo. ¿Sabe lo que hace mucha gente? En los hospitales. Cuando ingresa un paciente le ponemos un barbijo. Claro, pero mucha gente lo usa, sobre todo los cajeros de los supermercados que están muy en contacto con la gente, lo usa como una medida de protección para no tocarse la nariz y la boca. O sea, es una forma justamente de no llevarse la mano a esos lugares donde se puede contagiar. Eso es lo que me dijeron. Sí, esa es otra cosa. El barbijo cuando se contamina, y si lo estamos tocando al barbijo, nos contaminamos la mano. Entonces, hoy por hoy no es la mejor medida de protección. Sí uno puede considerar que puede tener un aislamiento porque está con mucha gente y cercanamente puede estar la opción de usar el barbijo. No es que está totalmente descartado. Sí, doctor, uno ve... Pero de todas maneras... No para circular independientemente por la calle, claro, porque no tiene ninguna razón, no me estoy aislando de nada. Sí, eso le quería preguntar, porque uno ve, por ejemplo, los controles que se hacen en la calle cuando a uno lo para la policía, gendarmería o prefectura, todos tienen barbijo, tienen guantes, y tal vez, bueno, uno los ve y dice, yo también lo tendría que usar como medida de protección. ¿Por qué en esos casos sí lo utilizan?
La Gendarmería optó, obviamente, por tener ese tipo de medida de protección porque está permanentemente en contacto con gente, está parando a la gente, descarta los guantes inmediatamente, tiene ciertas premisas que los ciudadanos comunes y para circular no lo necesitan porque no tendría que tener contacto siquiera. Es bueno esto recalcarlo, ¿no? Porque Sí. muchas veces la gente lo ve y dice, bueno, si ellos se protegen así, yo me protejo igual. Y es diferente porque la interacción que uno tiene es diferente. Obvio. No, pero además genera un problema que es, ¿cuál es? No hay barbijo, no hay guantes. Y hay gente que sí lo necesita el guante, como por ejemplo un trabajador de la salud o por ahí alguien que está en contacto con mucha gente, como por ejemplo un efectivo de la policía o gendarmería, como explicaba bien. Entonces, yo ayer traté de conseguir ya no el guante de médico, sino los comunes naranja, tampoco hay. Claro. O sea, no hay algunos elementos que directamente no hay vinculados con esto. Y por ahí no tiene tanto sentido salir a abastecerse de eso, ¿no? O desabastecer a otro que sí lo necesita. Sí, es sentido común. Pensemos cada cosa que hacemos, qué utilidad tiene. Si no tenemos riesgo y no tenemos contacto, no debemos protegernos. Porque justamente para cerrar esta cuestión de los que desabastece y demás, hay también una psicosis muy grande en aquel que no consigue alcohol o alcohol en gel. O sea, ahora que estoy desprotegido en el medio de una... Es como que estoy en medio de la guerra, en remera, no sé, ahora soné, no conseguí alcohol en gel, compré uno chiquito, se me terminó, estoy frito. ¿Es tan así o se puede sobrevivir a todo esto sin alcohol en gel? Lo más importante de todo es el lavado de mano. Si yo tengo un lavatorio, es el lavado de mano. Después puedo usar alcohol común diluido al 70%. Y puedo usar alcohol en gel, que se va a aumentar la producción, que hay distintos lugares donde se va a producir para abastecer el sistema. Pero el lavado de mano es incuestionable. Sí. Es lo mejor que podemos usar. Doctor, hoy por hoy tenemos los nuevos casos, son 41 que se dio a conocer ayer cerca de las 9 de la noche. Y hasta hace unos días solamente era el Malbrán el que realizaba los test y con sus resultados. Ahora son 4 o 5 provincias que también se suman. Pero mi pregunta ¿es real este número teniendo en cuenta que, digamos, está como colapsado también el sistema para la detección de los positivos? Bueno, ahora se descentralizó, ya hay muchos más laboratorios que van a estar haciendo los estudios, por eso vamos a ir viendo cómo está circulando. Seguramente van a aparecer más casos y ellos los vamos a ir identificando en estos días. Si nosotros estamos aislados, van a aparecer mucho menos casos. Claro. Si nosotros no estamos aislados, seguramente que vamos a tener un pico. Entonces, insisto en las medidas de aislamiento. Debemos ser conscientes. Y lamentablemente lo voy a tener que dejar porque tengo una reunión. Una más, doctor. Una cortita más. Cuando te dicen 40, esta es la última, se lo prometemos. Cuando te dicen 40 positivos, ¿sobre qué base se analizó? Que ese es el número que por ahí no sabes. ¿Se tomaron 100 muestras, 500, 50? No, bueno, se están tomando algo de 200 y pico de muestras. Ahora van a ser muchas más, le digo, pero también dentro de la vigilancia les puedo decir que se hizo la búsqueda activa y muchos de la búsqueda esa salieron negativos. Quiere decir que en esos grupos centinelas no estaba circulando el virus y eso también es bueno saberlo. Claro. Por eso digo, no nos podemos adelantar a lo que se está estudiando, porque se está estudiando en estos días, recién se inicia. Pero hay cosas alentadoras, pero si cumplimos con lo que estamos diciendo, seguramente que nos va a ir bien. Bueno, muy bien, doctor. Gracias. Me faltó una, bueno. Ahí está, no, que yo le prometí que era la última y está apurado. Gracias, doctor, por su tiempo. Lo vamos a volver a llamar igual, en la semana. Lo vamos a volver a llamar porque lo explica muy bien. El doctor tiene mucha paciencia también. Claro. Pero bueno, dentro de todo es un panorama positivo y no enloquecerse. Lavarse las manos a cada rato, tener sentido común, ¿no? Y así vamos a salir adelante. Y quedarse en casa, lo fundamental. A ver,